tengo motivación. Vamos a ir de rodillas para pedir la dirección divina a nuestro Dios. Amantísimo Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque aquí estamos, un grupo de tus hijos, con ese propósito de honrar y glorificar tu palabra, oh Padre. Y en este momento vamos a estudiar tu palabra, oh Dios. Abra nuestro corazón, nuestra mente. Pon tu Espíritu Santo cada uno en nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande. Que no regrese tu palabra a ti vacía, sino que quede en nuestros corazones y así ponerlo en práctica, oh Dios. Oro por cada uno que estamos acá, por todos los amigos que nos visitan, oh Dios. Ayúdanos, Señor, de servirte. Ayúdanos de reflejar tu carácter aquí en este mundo. Y te pedimos perdón por nuestros pecados. El día sábado ya ha concluido. Borra nuestros pecados y límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Y gracias por escucharnos, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Están listos para escuchar la palabra de nuestro Dios? Gloria a Dios por eso. En la mañana vimos sobre qué capítulo del libro de Daniel. El Daniel capítulo 2. Y en esta noche vamos a abrir nuestra Biblia en el mismo libro de Daniel. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel. Y especialmente vamos a mirar el capítulo 7 del libro de Daniel.
Y vamos a concentrarnos por unos momentos en el capítulo 7 del libro de Daniel. Y en esta noche vamos a hablar especialmente sobre las 4 bestias que se menciona en el libro de Daniel, el capítulo 7. ¿Cuántas bestias hay en el libro de Daniel? 4 bestias en el capítulo 7. Vamos a leer el primer versículo de la Biblia. Daniel 7:1. Síguenme ustedes con la lectura. Y nos dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. ¿En qué año, hermanos? En el primer año del rey Belsasar. Eso fue en el año 553. Y es muy importante eso. Este evento que ocurrió en Daniel, el capítulo 7, fue en el año 553 antes de Cristo. Y es más, Daniel ya era viejo ahí cuando relató este sueño, el capítulo 7. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 2, que estudiamos en la mañana y que estuvimos, Daniel en ese entonces era joven cuando recibió las visiones del rey Nabucodonosor. Entonces, cuando ya recibió la visión del capítulo 7 del libro de Daniel, Daniel ya era viejo, ya tenía como 70 años. Del capítulo 2 al capítulo 7 había pasado 50 años. Daniel ya era viejo, ya era anciano cuando Dios le dio esta visión en el capítulo 7. ¿Cuántos años tenía Daniel? 70 años. Había pasado del 2 al 7, 50 años. Entonces la pregunta surge: ¿por qué la profecía empieza con Babilonia? Ustedes se preguntan por qué razón la profecía empieza con Babilonia. ¿Por qué razón no empezó con Siria? ¿Por qué razón no empezó con Grecia? ¿Por qué razón no empezó con Roma? ¿Y por qué tuvo que empezar con Babilonia? Y muchos historiadores han dicho, posiblemente porque las paredes que han investigado los arqueólogos, cuando ustedes van en Babilonia, allá en la ciudad, en las paredes se encuentran los leones. Y en la entrada de Babilonia se encuentra 2 leones gigantesca y grande. Posiblemente por eso la profecía empieza en Babilonia. Pero hay una simple razón y una respuesta sencilla. Como dijo Martín Lutero en una ocasión, la Biblia se explica así sola, dijo Martín Lutero, durante la Reforma en el año 517 para adelante. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Génesis, el capítulo 10 y 11, ahí nos relata una historia, un personaje que se llamaba Nimrod, y ese personaje nos dice la Biblia que él amontonó un grupo de personas y empezó a construir un edificio grande. Y entonces ese edificio, yo pregunto, ¿cómo se llamó ese edificio? El edificio de Babilonia, la torre de Babel. De allí vino la palabra Babilonia, que significa confusión. Por eso la profecía empieza con Babilonia. Cuando nosotros vemos en Génesis 10 y el capítulo 10 y el capítulo 11, el primer imperio que fue establecido en la tierra, acá en la tierra, era Babel, la tierra de Babilonia, o Mesopotamia, como se conoce en las historias. Entonces el primer reino que estuvo acá en la tierra era Babilonia, pero ya existía un reino, el reino de Cristo. Entonces siempre al final, siempre hay 2 reinos, el reino falso y el reino eterno, que es Cristo Jesús. Entonces ahí quedamos resuelto el problema de por qué razón la profecía empieza con Babilonia. Simple razón, porque empezó con Babilonia, porque el primer imperio que fue establecido en el Génesis 10 y 11 fue la torre de Babel. Bien, vamos a continuar. Si ha hecho un estudio detenidamente, un examen cuidadoso en el libro de Daniel, es más, el libro de Daniel se compone en 2 libros, es decir, 2 libros en uno. El primer libro que nosotros conocemos, del capítulo 7 al capítulo
del capítulo 1 al capítulo 7 y el segundo libro del capítulo 8 hasta el capítulo 12. 2 libros en uno. Cuando nosotros empezamos a estudiar el libro de Daniel, una cita encontré en el comentario bíblico adventista. El primer tomo del libro de Daniel, del capítulo 1 al capítulo 7, fue escrito en arameo. ¿En qué fue escrito? En arameo. Entonces, vemos ahí que hay 2 libros en uno. Ahora, muchos historiadores y muchos eruditos en las historias han dicho que la estructura del libro de Daniel, del 1 al 7, se compone como un guiasmo. Es decir, vamos a encontrar, hay versículos o capítulos del libro de Daniel que están relacionados con los otros capítulos. Por ejemplo, el capítulo 1 no está relacionado con ningún capítulo. Es el capítulo de la introducción del libro de Daniel en su totalidad. Y el capítulo 2 está relacionado con el capítulo 7. ¿Estamos de acuerdo en eso? El capítulo 2 está relacionado con el capítulo 7. Y el capítulo 3 está relacionado con el capítulo 6. Y el capítulo 4 está relacionado con el capítulo 5. Cuando nosotros vemos el capítulo 2 y el capítulo 7, en el capítulo 2 vemos que hay una imagen grande que soñó el rey Nabucodonosor. Y esa imagen tenía 4 partes: el oro, la plata, el bronce, el hierro y los pies de barro con hierro cocido. Pero cuando nosotros vemos en el libro de Daniel 7, encontramos también 4 bestias, ¿verdad? Que está relacionado el capítulo 2 con el capítulo 7. Y cuando vemos el capítulo 3 con el capítulo 6, allí nos cuenta sobre los conflictos sobre la ley y la adoración. Los conflictos sobre la ley y la adoración. Cuando vemos el capítulo 3, el rey Nabucodonosor hizo una gran imagen de oro y entonces promulgó una ley para que todos lo adorasen esa imagen. Pero había un grupo de jóvenes no quisieron adorar a la imagen. Y mientras que en el capítulo 6 el rey puso una ley y nos dice que Daniel rehusó la ley del rey, porque primeramente Daniel buscó al Dios omnipotente, adoró a Dios. El rey puso un edicto por 30 días. El que va a adorar otros dioses será muerto. Y Daniel rehusó el consejo del rey. Primeramente buscó a Dios. Por eso nos dice el texto de la Biblia: tenemos que obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios por eso. Y mientras que el capítulo 4 y 5 habla sobre la arrogancia de un rey altivo y sobre la arrogancia de un rey humilde. Cuando vemos el capítulo 4 del libro de Daniel, ahí habla sobre el rey Nabucodonosor. Dice que se humilló por 7 tiempos. Eso significa 7 años. Mientras que en el capítulo 5 habla sobre la arrogancia de un rey. Dice que no se humilló delante de Dios y en esa misma noche cayó Babilonia. En el año 539 cayó Babilonia. Entonces, cuando nosotros vemos la profecía, nos quedamos bien asombrados en la profecía. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar las profecías de la Biblia, nos quedamos bien asombrados, porque Dios quiere que nosotros le seamos fieles como Él quiso en su palabra. Entonces, vayamos en el libro de Daniel, el capítulo 7. Los que están durmiendo pueden allí despertarlos, los que están en su lado. Bien, vamos a continuar en el capítulo 7 del libro de Daniel. Es muy importante cuando nosotros vemos este capítulo. Cuando nosotros empezamos a mirar este capítulo, nos quedamos bien asombrados, porque en el capítulo 7 del libro de Daniel hay una profecía como se conoce como en cadena. Lo conocen muchos historiadores. Es una profecía en cadena. Empieza desde el año
605 y termina hasta el año 1844. En este momento vamos a empezar sobre esta profecía. Vamos a leer el libro de Daniel capítulo 7 y el versículo 4. Daniel 7:4. 7:4 nos dice así: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en diestra sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de ¿qué, hermanos? Corazón de hombre. Cuando nosotros vemos esta profecía, ¿por qué razón en la Biblia se conoce como bestias? ¿Por qué razón Dios puso en la Biblia bestias? ¿Qué es una bestia para ustedes? Por ejemplo, allá en Guatemala tiene un animal favorito. ¿Cuál es el animal? El quetzal. En México también tiene un animal favorito. ¿Cuál es el animal? El águila. En Inglaterra tiene también un animal que es el león. Y en China, cuando nosotros vemos la bandera, es un dragón. ¿Verdad que todos los países tienen sus animales? Por esa razón en la Biblia conocemos que las naciones son como bestias, también son simbólicos, simbolizan algo de las naciones. Muy bien. La cabeza de oro que vimos en Daniel 2 representa a Babilonia. ¿En qué año comenzó? Empezó en el año 605 hasta el año 539. Ahorita vamos a ver muchas fechas y tenemos que tener una mente clara y fresca para que nosotros podamos comprender. Entonces, Babilonia empezó en el año 605 hasta el año 539. Eso lo dice en Daniel 7:4. Entonces nos dice acá que Babilonia empezó el primer imperio de esta tierra. Por eso, cuando nosotros vemos esta Babilonia, nos dice que es una falsa Babilonia, una falsa religión. Entonces Dios desenmascaró en Daniel 2 una falsa religión, porque los astrólogos se quedaron medio muertos, se quedaron avergonzados, no pudieron descubrir el sueño que el rey Nabucodonosor había soñado. Bien, también en la Biblia conocemos que hay un oso. Vamos a ver, el oso representa a Medo-Persia. Medo-Persia empezó en el año 539 hasta el año 331. Es decir, cuando cayó Babilonia en el año 539, en ese mismo año de 539 a 331 empezó Medo-Persia. Vamos a mirar nuestra Biblia en el libro de Daniel 7:5. Libro de Daniel 7:5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. ¿Qué le dijeron al oso? Ahora, cuando nosotros vemos aquí en este mundo, cuando vemos el león, no hay un animal real que tiene dos alas, ¿verdad? O es que ustedes han visto un animal que tiene 2 alas. O es que ustedes han visto que un oso tiene 3 costillas todo el tiempo en la boca. ¿Verdad que no? Eso es simbólico, tiene que representar algo. Las 3 costillas se conoce como Egipto, Lidia y Babilonia. Egipto fue caído en el año 545. Babilonia cayó en el año 539 y Lidia por último cayó en el año 525. Esas 3 naciones representaban el oso que tenía las 3 costillas en su boca. Las 3 naciones. ¿Quién derribó esas 3 naciones? Medo-Persia. Por eso nos dice el texto de la Biblia: y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Eso se conoce como los medos y los persas. ¿Verdad que aquí en este versículo nos dice que el oso está algo, la expresión como algo chueco, ¿verdad? Así. ¿Han visto un oso así? Claro que no. Por eso nos dice que este oso tenía torcido, es decir, los medos se unieron con los persas. Entonces el imperio persa se hizo poderoso después de Babilonia. Hay un tercer animal,
se conoce como el leopardo. El leopardo simboliza o representa a Grecia. Vamos a leer en nuestra Biblia, en el libro de Daniel 7:6. 7:6. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. El imperio griego empezó del año 331 hasta el año 168. Es decir, que cuando cayó Medo-Persia en el año 331, en ese mismo año 331 empezó el imperio griego de Grecia, del año 331 hasta el año 168, ¿verdad? Por eso nos dice que tenía 4 cabezas. Algunos de ustedes que están acá presentes han visto un animal de 4 cabezas. Algunos salen ahí por ahí que lo pintan, que hay una serpiente que sale de 7, de 4, de 5 cabezas. Pero en realidad nos dice que acá, que estas 4 cabezas tienen que representar algo también. Es decir, el que gobernó acá en Grecia se llamaba el general, se conoce como Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Nos dice el conflicto de los siglos que Alejandro Magno era un hombre de guerra. Dice que gobernó por 9 años, conquistó a todas las naciones de Europa o de Occidente por 9 años. En una ocasión, uno de sus generales le preguntó, nos dice que estaba en su palacio Alejandro Magno y le preguntó, dice que Alejandro Magno estaba triste. Dice que estaba bien triste. Entonces uno de sus generales le preguntó, oye Alejandro, ¿por qué tú estás triste? Y entonces Alejandro Magno contestó, estoy triste porque ya no hay a nadie que conquistar, dijo él. Dice que había conquistado a todas las naciones, ya no quedaba nadie. Entonces él quería conquistar más, pero ya no había. Por esa razón estaba triste. Entonces, en una ocasión, Alejandro Magno, algunos dicen que le picó una mosca, otros dicen que le picó una culebra, algunos dicen que se emborrachó y luego se murió. Pero en realidad no sabemos qué es lo que pasó realmente. Pero nos dice que cuando Alejandro Magno estaba casi para morir, estaba bien enfermo, entonces los 4 generales que representan las cabezas, es decir, cayó el primer Grecia, que es Alejandro Magno. Cuando murió surgieron 4 generales en su reino de él. Y esos 4 generales se llamaban Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. ¿Se les quedó? Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. Si hay alguien acá que quiere tener hijos, hay que ponerle sus nombres para que más fácil grabarlo, ¿verdad? Entonces, esos 4 generales, cuando nosotros vemos, Casandro dominó la tierra de Macedonia y Grecia. Y nos dice, Lisimaco dominó la tierra, parte de Asia y Tracia. Y Ptolomeo dominó la tierra de Egipto y Palestina y Cirenaica. Y por último, Seleuco dominó la tierra, parte de Asia que quedaba, y también gobernó a Siria. Entonces el reino cayó, surgieron 4 generales, que eso representaba las 4 cabezas del leopardo. Entonces cuando nosotros estudiamos más sobre la profecía, en Daniel 11 nos dice que esos 4 generales empezaron a pelearse y quedaron 2. Se conoce el general Ptolomeo y el general Seleuco. Es decir, se conoce en Daniel 11 el rey del sur y el rey del norte. Siempre estaban peleando y así sucesivamente sigue la historia. Pero vamos a continuar en Daniel 7. Hay una 4ª bestia en Daniel 7. Vamos a leer Daniel 7:7. Daniel 7:7. Nos dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sombras hollaba en sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos.
En realidad esta bestia se conoce como el dragón. Esta semana lo vamos a estudiar también, no hay que perder ni un solo día. Entonces esta bestia se conoce como el dragón, se conoce como el Imperio Romano. Es decir, cuando cayó Grecia empezó a gobernar el Imperio Romano. El Imperio Romano empezó a gobernar del año 168 hasta el año 476. Durante ese periodo gobernó el Imperio Romano, que es la cuarta bestia. Entonces cuando nosotros vemos la cuarta bestia nos dice que era terrible, grande en gran manera. Cuando nosotros vemos en las historias, el primer general nos dice en la historia se llamaba los Césares, los 12 Césares. El primer general Julio César se conoce. Entonces después de Julio César empezó a gobernar Augusto César. Cuando Augusto César estaba gobernando, ahí cuando nació Cristo Jesús, de niño. Entonces en el año 14 después de Cristo, en el nacimiento de Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús estaba viviendo, en el año 14 dejó de gobernar Augusto César, empezó a gobernar Tiberio César. Cuando Tiberio César estaba gobernando en Roma, ahí cuando Cristo Jesús fue crucificado, y en Jerusalén estaba gobernando Poncio Pilato. Y así sucesivamente va la historia. Después de Tiberio César se conoce un general como Calígula en los tiempos de los apóstoles. Se conoce otro general como Claudio. Y después de Claudio, Nerón. Nerón persiguió a muchos cristianos y mató especialmente al apóstol Pablo. Después de Nerón empezó a gobernar un personaje que se llamaba Galba. Y después de Galba, Vespasiano. Vespasiano mandó a su general Tito a destruir a Jerusalén en el año 70. Después de Vespasiano quedó en el reemplazo Tito. Después de Tito, Domiciano. Cuando Domiciano estaba gobernando, el apóstol Juan fue desterrado en la isla de Patmos. Cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, ahí cuando escribió el libro de Apocalipsis, estaba allá en las montañas, en una isla, solo en el bosque, en el calabozo. Juan escribió el libro de Apocalipsis. Y después de Domiciano, un personaje se conoce como Nerva, el emperador Nerva. Después de Nerva, Trajano. Y después de Trajano, Adriano. Después de Adriano se conoce Antonio. Y después de Antonio, Marco Aurelio. Cuando Marco Aurelio estaba gobernando, nos dice que se celebraban fiestas en el Coliseo Romano. Ahí cuando todos los cristianos fueron maltratados, fueron devorados por las bestias, por los leones, en el tiempo de Marco Aurelio. Y así sucesivamente, el último emperador se conoce como Rómulo Augustelo, desde el año 168 hasta el año 476. ¿Se les quedó todos los nombres? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasó con ese dragón o la cuarta bestia terrible y espantosa? ¿Qué pasó con eso? Nos dice que después del año 476 hasta el año 538 surgieron 10 reinos que representaban los 10 cuernos. Esos 10 cuernos son 10 reinos en realidad, son 10 naciones. Es decir, el Imperio Romano fue dividido en 10 naciones, en 10 reinos. Esos 10 reinos se conocen como los hunos, los ostrólogos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los burgundios, los anglosajones, los lombardos. Y todo eso, dice que esos son los 10 cuernos, esos son los 10 reinos que se dividió el Imperio Romano desde el año 476 hasta el año 538. Pero en realidad nos dice acá que hay un cuerno pequeño que surgió durante ese periodo. Y ese cuerno pequeño derribó a 3 de los cuernos. Derribó a los érulos, a los vándalos y a los ostrogodos. En realidad dice que el papado ya estaba actuando en ese tiempo. Usó a los ostrogodos para derribar a los érulos. Es decir, usó el reino de los ostrogodos para derribar al reino de los érulos. Es decir,
la iglesia influyó sobre el Estado, usó el Estado para derribar a esos cristianos. Y esos tres reinos se conocen como los arrianos. ¿Han escuchado sobre ese nombre, los arrianos? En realidad, ese personaje se llamaba Arrio. De ahí vino los arrianos. El personaje se llamaba Arrio. Arrio enseñaba que Jesús era Dios, pero en realidad no era Dios 100%, nos dice él. Y él empezó a enseñar, yo creo que Jesús fue creado en algunas de las eternidades allá en el pasado. Entonces se incorporó con las deidades, dijo Arrio. Entonces nos dice que el cuerno pequeño derribó 3 naciones. Vamos a leer también el 7:7 nuevamente. El libro de Daniel 7:7 nos dice: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Qué tenía la cuarta bestia terrible, espantosa? 10 cuernos. ¿Y después qué sucedió? Después de los 10 cuernos surgió un cuerno pequeño. Ahora, vemos las características de este cuerno pequeño. Es muy importante que nosotros debemos de saber las características de este cuerno pequeño. En primer lugar, este cuerno pequeño sale de la cuarta bestia. ¿Dónde sale el cuerno pequeño? De la cuarta bestia. En segundo lugar, sale después de los 10 cuernos. Es decir, sale de la cuarta bestia, y cuando ya están los 10 cuernos, entonces surge entre los 10 cuernos. Y la tercera parte era pequeño. Nos dice,